Ya está grabando, ok. Bueno chicos, buenas noches. Estamos aquí para el siguiente taller de dibujo de Ingeniería 1. Ahora lo que vamos a analizar es el dimensionamiento de cables y cables eléctricos. En sí, la idea es tener estos detalles concretos para la elaboración de cable eléctrico. Y eso incluye cables como tal y las instalaciones de baja tensión como tal. Y entre ellos, a ver, dos criterios. ¿Correcto? Así que vamos a ir colocándolos en la pizarra. Eh, Colocamos acá. Vamos a usar dos criterios para seleccionar y dimensionar. Seleccionar y dimensionar planos eléctricos. Perdón, planos, tableros. Tableros eléctricos. Muy bien. Entonces, tenemos esos dos criterios que tenemos que entender. Vamos a explicarlos abajo. Como primera instancia vamos a tener que el cable va a soportar la corriente sin sobrecalentarse. Cable que soporte corriente sin sobrecalentamiento. ¿Listo? Y el segundo criterio va a ser en función de que la caída de tensión no sea excesiva. La caída de tensión, voltaje, no sea excesiva. Listo. En eso nos vamos a enfocar hoy. Así que, por lo tanto, en una instalación eléctrica no vamos a solamente conectar cables como tal. Un cable mal elegido puede calentarse, perder voltaje o incluso provocar una falla muy grande. Por eso, tenemos que aprender a escoger el cable correcto, según la carga, distancia, material y voltaje permitido. Bien, vamos a cuantificar ello, a enlistarlo. Por lo tanto, colocamos acá para escoger con otro color. Escoger cable correcto. ¿Cuál será la lista de criterios? Primero, vamos a tener aquí, muy bien, a la corriente que circula o que circulará por el cable. Que circulará por el cable. Listo, yo necesito saber eso. Luego, necesito saber la longitud del recorrido. No es lo mismo un cable de 1 metro que un cable de 10 metros, y va a depender de lo que se requiera. Longitud del recorrido. Bien. Otro criterio, vamos a estar hablando de el voltaje permitido o caída de tensión. ¿Listo? Ok. Otro sería el material. ¿Qué tan buen conductor o aislante es este material como tal? Material conductor. Luego, si es aislamiento, ¿qué tipo de aislamiento será? De aislamiento. Y por último, tenemos que hablar cuál será el uso del circuito como tal. Bien, el uso del circuito como tal. Ok, tengo los 6 criterios para escoger un cable. Entonces, pasamos a la segunda parte. La intensidad máxima admisible. Esa frase, ese título. ¿De dónde lo he escuchado?
Cuando hablamos de esta intensidad máxima admisible, intensidad máxima admisible, vamos a referirnos, nos vamos a referir a la máxima corriente. Máxima corriente que un cable soporta, que el cable soporta sin sobrecalentarse, sin sobrecalentarse. Entonces ya tenemos ahí algo más cuantificado, sin sobrecalentarse. Listo, muy bien. Entonces, cuando pasa corriente por un cable, el cable se calienta, obviamente, está haciendo una transformación de energía eléctrica a energía calorífica. Entonces, este calentamiento vamos a denominarlo como el efecto Joule. Ya saben que Joule hace referencia a la energía. Entonces hay un cambio. Si la corriente va a ser mayor a la de que el cable puede soportar, entonces este aislamiento que tiene el cable, que sabemos que el cable tiene un aislamiento, pues se deteriora, baja, se pela, en otras palabras, y existe un riesgo de incendio. ¿Correcto? Por eso es importante seleccionar el cable correcto. ¿Bien? Eso es. Ahora, en otras palabras, más corriente, más calentamiento. También ponemos cable muy delgado, porque también hay cables delgados, dependiendo del criterio por el cual hagas el tablero, que eso indica más riesgo. ¿Listo? Muy bien. Y por último, un cable adecuado es sinónimo de instalación segura. Cable adecuado significa instalación segura. Muy bien. Genial. Listo. Ahora, ya vimos cómo funciona la intensidad máxima. Tenemos que hacer referencia a la corriente del circuito. A ver, volvamos a las bases, a los basics. La corriente del circuito. Yo ya sé la ley de corriente, perdón, la ley de voltajes, o la ley de Ohm, perdón. Corriente del circuito. Pero vamos a ir un poco más allá. Entonces, sabemos que la corriente es igual a, ¿se acuerdan? La corriente propia, la corriente de voltaje sobre resistencia. Sí, pero vamos a hablar aquí de corriente, de voltaje, pero también lo que me importa tanto en el tablero eléctrico no es la resistencia, sino lo vamos a usar en referencia a la energía. Recuerda que hablamos del efecto Joule. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a los watts, a la potencia. Corriente es igual a potencia entre voltaje. ¿De dónde viene? ¿Se acuerdan? Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Sí se acuerdan? Yo sé que se acuerdan. Muy bien. Listo. Un ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Si yo tengo ah, un microondas, vamos a decir, una licuadora, una tostadora, y aparte de ello, estos tres elementos me van a consumir 2500 watts, ¿correcto? Y como sabemos comúnmente, el voltaje que tenemos en el enchufe de nuestras casas es de 220 voltios. Voltaje es igual a 220 voltios. Entonces, ¿cuánta será la corriente que necesitamos? Corriente es igual a la potencia entre el voltaje. ¿Qué es 220? ¿Cuánto era esto? 11,36 amperios. ¿Qué quiere decir?
que, bueno, primero tenemos que calcular la corriente necesaria para la carga. Luego buscamos un cable que se adapte o soporte esta corriente como tal. Entonces, ya tenemos eso. Luego, hablamos de la caída de tensión como voltaje y lo entendemos como cuando el voltaje, la pérdida que el voltaje tiene a lo largo del equipo. Ya saben, el ley de voltaje de Kirchhoff cada vez va disminuyendo hasta que la suma sea cero. Mientras más largo sea el cable y mayor sea la corriente, más caída de tensión puede aparecer. Entonces, la tensión que sale del tablero no siempre llega igual al equipo. El cable tiene resistencia, recuerden. Y esa resistencia hace que parte del voltaje se pierda en el camino. Acuérdense de las bases. ¿Bien? Entonces, el material, vamos a decir, define la caída de tensión o también llamado voltaje, como justamente esta diferencia de voltaje entre los extremos de un conductor. Y señala que justamente por estas condiciones físicas de cable como tal, siempre se produce una reducción de voltaje. ¿Entienden? Entonces, nosotros describimos cómo, a ver, si un tablero funciona con 220 voltios y el equipo está lejos, en un equipo lejano, ¿cómo se va a interpretar? No va a llegar con 220, puede llegar con 213 voltios, con 215, entre otros como tal. Por lo tanto, esa diferencia es la caída de tensión. Según el material, la caída máxima entre el alimentador y el circuito de la rama no debe superar el 5%, es un poco de teoría. ¿Bien? Y para el circuito alimentador, bueno, consideramos a veces el 3%. Lo escribimos diciendo caída, caída máxima permitida. Y hacemos referencia a este 3%. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un voltaje de 220 voltios, entonces vamos a decir, pérdida como tal, o error, bueno, a veces yo le digo error. Este error va a ser igual a 220 aplicando el 3%, lo que me dará 6,6 voltios. Entonces puede haber una caída de esa cantidad. ¿Bien? ¿Se entendió? Creo que sí. Listo, ya hablamos de esta caída de voltaje según la distancia. Lo que sí es cómo, cómo seleccionar ese cable. Y hay una fórmula como tal. Vamos a escribirla acá y la denominamos simplemente como fórmula para calcular la sección de cable. Fórmula para sección de cable. Sección de cable. Muy bien. Ponemos acá. Bien. Entonces, la gran fórmula que debemos entender o hacemos referencia es a esta. En la sección del cable, que tiene que estar en milímetros cuadrados, es igual a dos veces la potencia en watts multiplicado por la longitud del cable en metros. Y esto va a estar dividido entre la conductividad del material, que se describe con la letra E, por esta caída de tensión permitida, y por el mismo voltaje. En eso vamos a estar refiriendo, ¿sí? Bien, ya sabemos las unidades de casi todas, bueno, menos la conductividad del material todavía. Y a partir de ahí podemos calcular todavía. Bien, a ver, se me ocurre, y quiero ir a la selección del cable con los datos que coloqué anteriormente.
Eso quiere decir que yo tengo dos veces la potencia que, mm, a ver, ¿qué podemos poner? Ah, ya, vamos a hablar sobre la conductividad, ¿ya? Si yo quiero hallar la conductividad y, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Eh, a ver, yo tenía... tengo que voltaje 220, que la conductividad del cobre, eh, la conductividad del cobre la vamos a poner a 70 grados, ya. A veces, cuando nosotros miramos la conductividad del material puede estar expresado de esta manera. Y se considera que la conductividad térmica del cobre y de cobre a 70 grados va a dar 48 metros entre, vamos a poner ohms, milímetro cuadrado. Todo ello depende, ojo, con las matemáticas que están en la fórmula. ¿Listo? Genial, eso es. Muy bien. Ahora vamos a entender el tema de los tipos de aislamiento. Vamos acá, aquí, tipo de aislamiento. En el tipo de aislamiento, eh, a ver, no es para memorizar como tal, sino tenemos que entender las generalidades y así poder inferir. ¿Bien? ¿Cuándo usar cada cable? Nos indican una tabla que voy a poner acá. No la voy a copiar, no la voy a hacer toda de golpe. En esta tabla, voy a seleccionar esta, nos dan que los cables usados en instalaciones internas o externas pueden ser THN, que es THN, ¿está o no está? THW, no hay. THHW, tampoco hay. Y THWN, no hay. Profe, ¿qué está hablando? ¿Ah? Ahí yo no veo ninguna de esas variables. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Mm, Bien, cuando hablamos de estas letras, vamos a decir, a ver, pues se los explico. Cada letra que mencioné, por ejemplo, THHW, yo lo coloco de esta manera. A ver, si yo tengo un cable de HHW, ¿qué significa? Que contiene termoplástico, doble H es resistencia a cabezal o resistente al calor hasta 90 grados y resistente al agua humedad. Y a veces en los cables con las indicaciones van a encontrar estas abreviaturas. THHW, THN, THW, entre muchos otros. Bien. Ok. Entonces, sabemos que, por ende, no todos los cables sirven para todo. Un cable para interior seco no necesariamente tiene que funcionar o tiene que tener dos conductores flexibles en paralelo. ¿Bien? Entonces, no es necesario, no es adecuado un cable interno para humedad o exteriores. Por eso, debemos mirar el herramienta. Va a depender del criterio que tengamos. ¿Bien? Eso es. Y luego puedo hablar de la tabla estándar de usos. Vamos a poner acá. Habla estándar de usos. Bien. Ok. Entonces, hablamos de que un material incluye una tabla de recomendaciones generales. También voy a colocar una tabla general en donde nos digan
donde nos diga el uso recomendado según la sección del cable como tal. Bien, si es de 1.5 milímetros cuadrados, te recomiendo usarlo en iluminación, de 2,5 en enchufe, bomba de agua, 6 en nevera y 25 en baterías. Entonces, la tabla de uso estándar nos da una referencia, pero no basta. Siempre debemos verificar la corriente y la caída de tensión. Puede haber cualquier accidente. Y no podemos permitir que en una casa, en un hogar, suceda eso. ¿Bien? Ok. Ahora pasamos a la tabla AWG. ¿Alguna vez han escuchado de ella? Profe, AWG, eso no es lo que te compran las maminas, los cables. Ah, tiene relación, sí, y hay ciertos números que también dicen AWG y habrán podido escuchar. Eh, y también tiene una tabla, que también la voy a poner. Esta tabla hablamos sobre el estándar AWG, la sección aproximada que mide y la corriente aproximada que mide. Bien. La capacidad de corriente para cables de cobre. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, 14 WG, la sección de 2,08 y la corriente que se aporta es de 20. A más formato AWG, más calibre, obviamente, más corriente se aporta. ¿Bien? Eso es. Y a menor, perdón, me retracto, a menor número de AWG es más grueso el cable y más corriente se aporta. Bien. Entonces, habíamos quedado al principio con las indicaciones de eh, estas son las indicaciones para elegir un cable correcto. ¿Sí? Ahora, para dimensionar un cable, vamos a ver otro método. Profe, no entiendo. Siempre se gana la condición más exigente como tal. Si, por ejemplo, me piden 2,5 milímetros cuadrados de sección aproximada, pero la caída o el voltaje que me pide, o el voltaje te pide que sea 4 milímetros cuadrados, no 2,5. Entonces debo elegir un 4, ¿no? O más, para que encuadre al de 2,5. Nunca se elige algo menor, pero no vas a elegir el 2,5 y quieres el de 4, no soporta. Bien. Entonces, si hablamos para dimensionamiento de cables, o dimensionar un cable, dimensionar un cable. Primero yo diría el voltaje total. Hallar eso. Luego, hallar la corriente. Luego, revisar la sección mínima por uso. La sección mínima por uso. Muy bien. Es decir, luego de eso, es el punto número 4. El punto número 4 hace referencia a calcular la sección, a calcular la, o bueno, sí, calcular la sección por voltaje. Listo, otra más. Bueno, yo diría que una vez tengas eso, comparar las secciones y luego elegir una sección comercial. Elegir una, sí, una sección comercial, un cable comercial. No vas a escoger una de 12,5, no tiene sentido. Sección comercial. Listo. Y por último, yo diría que ya escogiste este cable con el AWG que deseas, pero también
hablar de el material de aislamiento. El material de aislamiento. Bien, ahí tenemos un manual. Ahora ya sí, para que mencionar un cable. Bien, eso es. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer un ejemplo resuelto para escoger eh, el AWG de un cable? Pues se me ocurre que para el ejemplo tengamos valores. eh, un electrodoméstico de 800 watts a 8 metros. ¿Ya? Y te dice que la potencia es 800, la longitud es 8, el voltaje es 220, el coeficiente de Y que te dan en esta ocasión es 48, no tiene unidades. Y por último tenemos la letra E. Bien, o sea, caída de tensión o caída de voltaje permitida. Vamos a bajar. Esa caída de voltaje permitida iba a ser el 10%, ¿no? El 3% si no me equivoco. Aquí va a ser 6,6 voltios. Entonces, si yo quiero hallar qué cable usar primero, necesito hallar corriente. Necesito esa variable. Corriente va a ser igual a la potencia entre voltaje. Esto me da 3,64 amperes. Eh, luego, ahora sí, aplico la fórmula. S es igual a 2 por 800 por 8 entre 48 por 6 por 6 por 220. ¿Listo? He reemplazado. ¿Cuánto da eso? Eso me daría el valor de 0,18 metros cuadrados. Y esa sería la medida matemática. Sin embargo, tenemos que elegir. Aunque por caída de tensión o este voltaje salga 0,18, bueno, no se elige un cable tan pequeño, ¿no? Sí hay, pero no es lo ideal. Entonces, o no, perdón, no hay. Entonces lo que debemos hacer es seguir la sección mínima comercial, porque bueno, es la que hay al fin y al cabo. Y es lo que se recomienda, ¿sí? Solo buscar un comercial, no vas a mandarse un cable de cero. Entonces, una han visto la tabla. Para sección pequeña, 2,5 milímetros, tiene un aproximado de AWG12, según la tabla. Y listo, y está justificado. Eso es. ¿Qué más? Eh, bueno, está el ejercicio resuelto como tal. Podría dejar más ejercicios. Bueno, ahí me van diciendo si necesitan como tal. Ah, a ver, uno rápido. Si yo tengo. A ver. Tengo, a ver, enchufe en la cocina. Entonces, ¿qué nos dice ello? Que en este enchufe, o bueno, tenemos una potencia de 2500 watts, una longitud de 12 metros
Y el enchufe, el voltaje del enchufe es de 220. Listo. Entonces, mismo procedimiento. Corriente es igual a 2500 entre 220. Bien. Y esto me dará 11,36 amperes. Y luego aplicando la fórmula que ya nos muestra arriba, me debe quedar 0,86 metros por cuadrado. Ah, continúo aumentando 0,86. Seguimos usando la talla estándar. La mínima requerida en AWG no es 0,86, sino la de 2,5. Bien. Ahora, si hablamos del AWG 14, pues en sí soporta la corriente, pero tiene 2,08 milímetros. Para respetar la 2,5, se puso una WG12, que podría ser igual aproximadamente a 3,31. Entonces, bajo ese criterio, elegimos el 2,5 milímetros. Bien, que eso se entiende como AWG12. Se escoge 2,5 milímetros cuadrados en referencia al AWG12. ¿Listo? Bien. Y así, va a haber varios ejemplos, como tal. Ah, bueno, podemos hacer algo más elaborado también. ¿En qué sentido? Con datos, ¿cómo decirlo? Con datos de un tablero. Ah, yo quisiera tener o hacer una especie de informe, digamos, informe técnico de cables. Empezamos diciendo primero los datos principales. El voltaje es igual a 220. El material podemos decir que es cobre. Cobre. Y ahí podemos decir que la temperatura es 70 grados Celsius. Que la conductividad. Conductividad. Vamos a entenderlo como 48 metros sobre ohmios milímetros cuadrados. ¿Listo? Y bueno, ya luego está la caída máxima alimentador, la que usa el ejemplo que da 3% y muchos otros datos más. ¿Bien? Eh, por último, quería colocar justamente ese ejemplo que hablamos o que está ahí en el documento que han visto la semana. Una tabla resumen, vamos a decir resuelta en otras palabras para que puedan entenderlo. Acá tenemos el, la parte 1, nos está hablando de la emisión de LED, luego el toma corrientes sale al comedor, luego toma corrientes cocina, nevera y bomba de agua. Entonces, ya se está haciendo cada operación en esta tabla, la sección por uso y la sección por caída, y la corriente que da. Y así podemos hablar también sobre aislamientos sugeridos. Profe, ¿qué significaban esas letras? No se olviden que las colocamos ¿dónde está? Acá, ¿bien? Y la van leyendo. Luego tenemos la sección final calculada y su equivalente en AWG. Eso es más que todo, ¿sí? Entonces, recordemos rápidamente, si hablamos qué función cumple un tablero eléctrico, hablamos de organizar y proteger circuitos. ¿Qué función, perdón?
¿Qué dos pilares hacen confiable una instalación? Vamos a hablar de cables bien dimensionados y tableros correctamente diseñados. ¿Qué criterios se consideran diseñar tableros? Bueno, justamente estos dimensionamientos de conductores y de voltaje, entre otros. ¿Y por qué no se elige un cable al azar? Bueno, porque puede sobrecalentarse o generar tensión innecesaria. Bien, ya para cerrar, entendemos que un cable no se escoge por intuición ni por costumbre, se escoge técnicamente. Primero se calcula la corriente, verificamos el voltaje, revisamos la tabla de amperaje y elegimos la sección comercial segura. Esa es la diferencia entre conectar cables y diseñar una instalación como tal. Bien, eso es, chicos. Igual, cualquier consulta vamos hablando la siguiente semana, ¿sí? Bien. Entonces, eso sería todo y ya nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.